Cuando Rusia inició su llamada Operación Militar Especial en febrero de 2022, muchos creían que Ucrania caería en días o semanas. Rusia, con el supuesto segundo ejército más fuerte, planeaba derrotar rápidamente a las defensas ucranianas y tomar Kiev antes de una reacción occidental, siendo una de las campañas más efectivas recientes. 3 años y medio después, esa predicción es uno de los mayores fracasos de inteligencia militar moderna. No fue por un error en la línea de tiempo de los analistas, sino porque no entendieron lo que veían. Rusia no realizaba una operación militar calculada, sino un suicidio estratégico. El fracaso de Rusia en avanzar en Ucrania era casi inevitable. Cada parte del plan de guerra de Vladimir Putin surgió de suposiciones infundadas, desde la resistencia ucraniana hasta la doctrina militar soviética, que fue inadecuada para la guerra moderna. Las advertencias estaban desde el inicio, para cualquiera dispuesto a mirar más allá de la propaganda y examinar las debilidades sistémicas que han afectado a las operaciones militares rusas durante más de un siglo. Veamos por qué Rusia estaba destinada al fracaso desde que Putin ordenó el ataque. Según Royal United Services Institute, cuando Putin anunció la invasión, esperaba controlar Ucrania en 10 días. Ese plazo era optimista comparado con lo que los planificadores rusos creían que pasaría. La falla principal de la estrategia rusa era táctica y psicológica. La evaluación de Putin sobre Ucrania fue errónea por 2 razones. Creía que Ucrania no era legítima ni independiente sin Rusia. Esto se transmitió en su famoso ensayo sobre la unidad histórica de ucranianos y rusos, que salió en julio de 2021 prácticamente anunciando la invasión. Pero, quizás más importante aún, durante los últimos 20 años, Putin ha hecho todo lo posible por eliminar cualquier opinión disidente, tanto de su círculo cercano como de su gobierno. Por lo tanto, básicamente está rodeado de personas que o bien comparten la misma visión ideológica que él, o tienen tanto miedo de contradecirlo que no lo demuestran. Así que, en lugar de una invasión convencional liderada por todas las fuerzas militares que Rusia podría reunir en su flanco occidental, Putin planeó lo que él llamó una operación militar especial dirigida por los servicios de seguridad rusos o el Servicio Federal de Seguridad. Para evitar sanciones de Occidente, el plan era terminar rápido la operación usando infiltrados para neutralizar al liderazgo ucraniano. Las consecuencias de esta decisión se notaron de inmediato. Cuando las fuerzas rusas entraron a Ucrania, Moscú envió uniformes de desfile para celebrar la victoria. Sin embargo, no llegaron repuestos para el equipo necesario para mantener operaciones de combate prolongadas. Aún más condenatorio, los mapas capturados de los comandantes rusos de nivel medio no contenían órdenes de atacar. En cambio, había órdenes dudosas de avanzar e ignorar la amenaza enemiga. Básicamente, era un pensamiento ilusorio creer que Rusia podría simplemente entrar a Ucrania como si fuera un día cualquiera, derrocar al gobierno e instalar un régimen títere leal a Putin. Cuando la realidad llegó, Rusia no tenía plan de contingencia. El problema de que el servicio especial hiciera el plan, y no el ejército, es que en realidad se pierden muchos de los elementos militares profesionales clave necesarios para hacer un plan militar coherente. El ejemplo más claro de la fallida estrategia rusa fue el asalto al aeropuerto de Hostomel, a 12 millas de Kiev al inicio de la invasión. Esta operación debía ser la jugada maestra de Rusia en Ucrania. Consistía en tomar el aeropuerto, que era considerado uno de los más grandes y mejor equipados del mundo. Como era la base del Antonov An-225, el avión más grande, y luego quedó bajo control ruso. Tras ocuparlo, Rusia podría enviar refuerzos aéreos directo a la capital de Ucrania. Del aeropuerto, la ruta a Kiev, capital de Ucrania, es bastante directa. Pero en lugar de que eso sucediera, se convirtió en lo que el analista de seguridad Andrés McGregor llamó el desastre aerotransportado ruso. El plan en sí era estratégicamente sólido, al menos en teoría. El ejército ruso eligió Hostomel no solo por su gran pista de aterrizaje, sino también por su ubicación a lo largo de la ruta de avance de las fuerzas mecanizadas del ejército ruso. Esto significaba que cualquier fuerza terrestre proveniente de Bielorrusia, como sucedió, se uniría naturalmente con las fuerzas ocupantes en el aeropuerto, para impedir que Ucrania lo recuperara. El aeropuerto en sí tenía un terreno favorable y defendible alrededor de la pista, y probablemente tenía defensas más ligeras que otros aeródromos cercanos, debido a que era principalmente un aeropuerto de carga civil. Esto permitía que una pequeña fuerza tomara y mantuviera el aeródromo hasta la llegada de refuerzos. La ejecución mostró fallas graves en la inteligencia y planificación rusas. Unidades avanzadas rusas, con 200-300 supuestos soldados de élite, fueron trasladadas de Bielorrusia a Hostomel en unos 12 helicópteros. Y a pesar de que técnicamente lograron llegar al aeropuerto en una sola pieza,
lo cual fue un logro, considerando que fueron descubiertos a unas pocas docenas de millas de distancia. Ucrania ya estaba lista para este ataque. Alrededor de 200 reclutas de la 4ª Brigada de Reacción Rápida estaban apostados alrededor del aeródromo y habían establecido posiciones defensivas alrededor del aeropuerto. Solo armados con armas ligeras, misiles antiaéreos soviéticos y armas antitanque. Cuando los helicópteros de transporte rusos intentaron desembarcar paracaidistas, se encontraron con un intenso fuego de armas ligeras desde las posiciones ucranianas, lo que los obligó a dar vueltas alrededor del aeropuerto y aterrizar en los campos cercanos y cerca de edificios residenciales. Los defensores ucranianos, armados con armas de defensa aérea portátiles IGLA, también lograron derribar 4 helicópteros Ka-52 y un Mi-28. Esto interrumpió significativamente el asalto ruso y dio un muy necesario impulso moral a los defensores. Aún más importante, Ucrania ya había llenado la pista de aterrizaje con vehículos y aeronaves derribadas, impidiendo que cualquier cosa pudiera aterrizar en ella. Esto volvió inútil el aeropuerto para su propósito original. Ucrania pidió apoyo a pueblos vecinos, que llegarían pronto. Así que las defensas del lugar tendrían algo que esperar, y luego Rusia abandonó su plan al ver que podría no funcionar. Según algunos informes, se avistaron aeronaves rusas moviéndose desde Pskov, a aproximadamente 2 horas de Kiev. Esta fuerza tenía al menos 1,000 soldados, pero quizá hasta 4,000, ya que viajaron en 18 aviones Il-76 ese día. Ningún refuerzo llegó al aeropuerto, pues los enviaron de regreso a Rusia o Bielorrusia al demorarse la ocupación inicial. Aunque el aeropuerto fue ocupado, técnicamente. Tomó hasta bien entrada la tarde, momento en el cual las fuerzas rusas que venían de Bielorrusia se retrasaron al norte, ya que ellas mismas se encontraron con defensas locales. Simultáneamente, la infantería mecanizada de Ucrania llegó al aeropuerto y al ver que estaba al menos nominalmente bajo control ruso, lanzó ataques de artillería sobre él, dañando aún más la pista de aterrizaje. Al anochecer, Gostomel ya no servía como puente aéreo para el asalto ruso a Kiev. El fracaso del plan llevó a las fuerzas rusas a una ofensiva terrestre larga y costosa, con un alto costo humano. El Kiev Post reportó que unos 500 soldados rusos murieron en la batalla, incluyendo la segunda oleada de infantería mecanizada. Este será solo el primero de muchos días con bajas de 3 dígitos para Rusia. Aún más importante, el fracaso en Hostomel arruinó la estrategia rusa para la guerra. Al no poder transportar refuerzos aéreos masivos al centro de Ucrania, Rusia tuvo que enfrentar una campaña terrestre prolongada para la que no estaba lista. Podrías argumentar que este fracaso para crear tácticas novedosas está profundamente arraigado en la propia doctrina militar de Rusia. El ejército ruso enfrenta un problema generacional por sus raíces soviéticas y una fuerte resistencia a modernizar su doctrina y adaptar el equipo. A diferencia de la OTAN, que institucionaliza lecciones del campo de batalla, Rusia usa escenarios fijos y modelos antiguos, confiando en movilización masiva en vez de maniobras. Esto no se trata solo del equipo o del entrenamiento, sino más bien de cómo Rusia concibe la guerra en sí misma. En Rusia hay un subdesarrollo crónico del cuerpo de suboficiales, que suele ser clave en el liderazgo militar moderno. Esto genera una débil conexión entre oficiales de alto rango, quienes diseñan tácticas, y las tropas que las ejecutan. A diferencia de las fuerzas occidentales, donde los suboficiales permiten la iniciativa descentralizada en el campo de batalla, la estructura de mando rígida y jerárquica de Rusia deja a los oficiales de menor rango incapaces de tomar decisiones tácticas autónomas. Esto hace que las operaciones rusas sean inflexibles por defecto, lo que significa que una vez que las cosas empiezan a salir mal, las tácticas rusas no tienen forma de compensar los cambios repentinos. Las raíces históricas de esta incapacidad de adaptarse provienen de una época incluso anterior a la era soviética. El famoso historiador ruso Vasily Klochevsky escribió sobre el reinado de Iván IV: el pueblo debía aceptar la voluntad de las autoridades y no podía decidir por sí mismo. Esta mentalidad autoritaria, perfeccionada tras siglos de dominio zarista y soviético, generó una cultura militar incompatible con la guerra moderna. Rusia ha pagado las consecuencias de eso. Es innegable que parte de su falta de progreso se debe al mal liderazgo dentro del ejército y a una estructura de mando y control rusa altamente centralizada. Cuando las unidades rusas se encontraron con una resistencia inesperada o condiciones de batalla que cambiaban rápidamente, simplemente no pudieron adaptarse. Esto contrastaba fuertemente con el ejército de Ucrania, que había estado entrenando junto a las tropas de la OTAN desde la anexión de Crimea en 2014. Esto le dio a Ucrania varios años de experiencia, trabajando con algunos de los equipos más experimentados, especialmente en términos de adaptación y realización de operaciones a pequeña escala. Ese fracaso para adaptarse también viene de la doctrina militar rusa, que no ha cambiado desde la era soviética al imaginar escenarios de batalla.
Esto se detalla en un informe publicado por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales, o Instituto Francés de Relaciones Internacionales, que sugiere que la doctrina militar rusa está enfocada principalmente en una guerra total contra la OTAN. La antigua creencia de que la OTAN atacaría a Rusia no parecía cambiar, incluso cuando Rusia y la OTAN aparentemente empezaron a tener perspectivas más positivas sobre la geopolítica global y las relaciones bilaterales. El informe del Instituto Francés de Relaciones Internacionales señala que la doctrina rusa falla al suponer que Rusia tendría ventaja territorial en una guerra defensiva. Esto permitiría a Rusia usar sus fuerzas aéreas como plataformas clave de vigilancia y negación ante un enemigo que busque superioridad aérea. Rusia usaría su fuerza aérea para ataques precisos, con apoyo de infantería mecanizada y defensas antiaéreas. En Ucrania ocurrió una degradación total de esa creencia. No solo Rusia lanzó una guerra ofensiva, sino que lo hizo sin lograr asegurar la superioridad aérea sobre Ucrania. Las defensas ucranianas y fallas institucionales hicieron que Rusia subutilizara la mayor parte de su fuerza aérea. Esto redujo aún más la efectividad de los ataques de largo alcance de Rusia e incluso de las ofensivas terrestres, ya que la falta de un apoyo aéreo adecuado era algo que Rusia no parecía ser capaz de concebir. Por supuesto, aunque los lineamientos generales de la doctrina rusa podrían explicar en parte por qué Rusia no logró aprovechar su ventaja numérica, sus servicios de inteligencia, o la falta de estos, pueden considerarse el principal catalizador detrás de la invasión. En primer lugar, en resumen, los servicios de inteligencia de Rusia le estaban dando a PU mentiras incómodas sobre la debilidad de Ucrania. Los servicios de inteligencia occidentales ya conocían las intenciones y capacidades rusas. Meses antes de la invasión, agencias de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos y Reino Unido divulgaron supuestos planes del Kremlin para invadir. En noviembre de 2021, el director de la CIA, William Burns, viajó a Moscú para advertir a funcionarios rusos sobre una invasión. Luego, a mediados de enero de 2022, Burns visitó Kiev para informar personalmente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos acerca de la inminente invasión rusa. Estos mismos planes fueron reiterados por el entonces presidente, Joe Biden, él mismo. Este intercambio de inteligencia le dio a Ucrania una ventaja crucial que los planificadores rusos nunca anticiparon. Ucrania sabía exactamente lo que Rusia estaba planeando, incluido el asalto crítico al aeropuerto de Hostomel. Las fuerzas ucranianas se estaban preparando y esperando. El ataque a Hostomel era algo que Ucrania ya preveía tras la anexión de Crimea, que sucedió de forma similar. La inteligencia rusa daba evaluaciones casi fantasiosas, aunque algunos datos del Servicio Federal de Seguridad apoyaban estudios de fuentes abiertas. La cantidad y tipo de datos usados para informar la decisión de Putin fueron filtrados cuidadosamente. Para respaldar la creencia de Putin de que Ucrania era una puerta abierta, crearon una imagen. El resultado fue predecible. A pesar de la inclinación de Putin por el secreto, le habría ido mucho mejor si simplemente hubiera buscado en Google las actitudes ucranianas hacia Rusia y leído los resultados de las encuestas de opinión disponibles públicamente. El fracaso estratégico de Rusia se refleja en su lenta adaptación a la guerra con drones, tecnología clave de los conflictos del siglo XXI, a lo largo de la misma guerra que inició. Mientras Ucrania adoptó e innovó rápidamente con la tecnología de drones, Rusia permaneció atrapada en la mentalidad de la Guerra Fría, pensando en plataformas masivas y convencionales. Organizaciones como Oryx documentaron detalladamente este fracaso al rastrear las pérdidas confirmadas de equipo. Para mediados de 2025, Rusia habrá perdido al menos 4.000 tanques, aunque podrían ser más. Las pérdidas totales de vehículos blindados ascienden a 13.000, según el mismo conteo, lo cual es más de lo que la mayoría de los países tienen a su disposición. Estos números representan cómo el poder militar convencional de Rusia flaqueó ante un oponente que inicialmente fue descartado como irrelevante militarmente. Un avance clave de Ucrania fue abrir totalmente el desarrollo de su tecnología de drones. Equipos voluntarios fabricaban y prototipaban drones en garajes y estudios caseros, luego financiados por el gobierno ucraniano para liderar investigación y desarrollo. Varios equipos compartían avances para acelerar el desarrollo. Esto permitió que Ucrania pasara de la idea al prototipo y equipo funcional en meses, no en años, como en la adquisición militar tradicional. Incluso así, la modernización de Rusia fue mayormente superficial. El tanque más reciente de Rusia, el T-14 Armata, ha sido mostrado en desfiles, pero casi no ha estado en combate real. Esto se relaciona con que Rusia sobreestimó su capacidad de adquisición, pues el Armata pasó de miles comprados a solo 20 construidos al comenzar la invasión. Y cuando Rusia finalmente intentó desplegar su equipo de exhibición, los resultados fueron vergonzosos.
Los T-14 Armata llegaron al frente en Ucrania y fueron retirados en semanas. Los fracasos de Rusia también ocurrieron fuera del combate terrestre, incluso en el Mar Negro, donde debía tener superioridad. Con Ucrania prácticamente sin armada al inicio de la guerra, la flota del Mar Negro de Rusia debería haber establecido un dominio marítimo total en cuestión de días. En cambio, Ucrania revolucionó la guerra naval y demolió sistemáticamente el poder naval ruso, usando nada más que ingenio y tecnología suministrada por Occidente. Para mediados de 2025, Ucrania habrá destruido o inutilizado el 40% de la flota del Mar Negro de Rusia, obligando al resto a huir a puertos inútiles. Incluso se usan como práctica de tiro para drones de largo alcance. El punto más bajo y simbólico llegó con la destrucción del buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, el Moskva. Este fue el momento en que el mundo vio que la marina rusa no era invencible. El desarrollo de drones navales en Ucrania, especialmente los acuáticos, fue anunciado como una de las innovaciones militares más rápidas de la historia moderna. Eso llevó a aplicaciones prácticas y devastadoras. Las consecuencias estratégicas fueron devastadoras para Rusia, pero quedaron eclipsadas por los beneficios económicos que Ucrania podría obtener. Al alejar a los barcos rusos de rutas ucranianas, los drones navales lograron victorias tácticas y aseguraron la economía de Ucrania. Las exportaciones de grano de Ucrania generan casi $10.000 millones que financian su guerra. El fracaso de Rusia en Ucrania es total, porque implica no solo derrotas tácticas, sino el colapso de su sistema político-militar. Ese sistema no fue creado para ese tipo de guerra. Rusia inició la guerra pensando que el gobierno ucraniano caería o sería traicionado por su pueblo y que sus tropas serían vistas como libertadoras. Al comprobar que esas suposiciones eran falsas, Rusia quedó sin alternativas reales. Las fuerzas militares rusas no han avanzado mucho en el campo de batalla. Han tomado poco territorio, perdido mucho equipo frente a Ucrania y sufrido altas cifras de muertes y bajas. El costo humano ha sido enorme. Más de 1 millón de soldados rusos han muerto o resultado heridos desde el inicio de la guerra. Desde 2022, el promedio diario de bajas rusas ha aumentado casi cada mes. Para ponerlo en perspectiva, Rusia ha tenido unas 5 veces más muertes en Ucrania que en todas sus otras guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Quizá lo más revelador es la tasa de avances territoriales en relación con los enormes costos. Después de 3 años y medio de combates, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio ucraniano y gran parte de ese territorio fue tomado en 2014, 8 años antes de la invasión actual. Entre 2022 y 2025, Rusia obtuvo escasas ganancias territoriales con un alto costo. Forbes hizo algunos cálculos independientes usando estadísticas de abril de 2025, donde Rusia solo tomó alrededor de 68 millas cuadradas de territorio. Si Ucrania mantiene su defensa y Rusia no aumenta la ofensiva, la guerra duraría otros 230 años. Al final, la derrota de Rusia en Ucrania no fue simplemente el resultado de mala suerte, mal liderazgo o reveses temporales. Estos fracasos sistémicos han afectado la cultura militar rusa por décadas. La situación se volvió crítica cuando Rusia tuvo que desplegar fuerzas masivas contra un rival apoyado por Occidente. Cada aspecto del enfoque de Rusia, desde las suposiciones de planificación a nivel de fantasía hasta la estructura de mando rígida, desde los fracasos de inteligencia hasta el atraso tecnológico, creó condiciones que hicieron que el fracaso fuera inevitable. La tragedia es que estas debilidades eran visibles mucho antes de que comenzara la guerra, ya que la inteligencia estadounidense claramente ya había sido notificada de que el conflicto escalaría a una invasión. La lección es clara. En el siglo XXI, el poder militar no depende del tamaño del ejército ni de la sofisticación del equipo. Surge de adaptarse, innovar, aprender y unirse a aliados poderosos. Estas capacidades son suprimidas o evitadas por los sistemas autoritarios, ya que contradicen su gobierno. Gracias por vernos. Para entender cómo las estrategias defensivas de Ucrania cambiaron la guerra moderna, revisa nuestro análisis de la contraofensiva de Kharkov. Mantente al día con la estrategia militar del siglo XXI. Suscríbete a El Show Militar para análisis de conflictos globales.